Hola, Satnam, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Harisan Gatkar y en este video te voy a hablar sobre una amiga tuya muy densa, pero su objetivo es brindarte seguridad. ¿De quién te voy a hablar? Te voy a hablar de la emoción del miedo. Esta es la segunda entrega de una serie que en su primera temporada tendrá 11 capítulos. Espero que la información que recibas en este video te sirva para establecer una nueva relación con esta emoción. Vamos a ello. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de nuestra serie Sé y Sé Feliz. En su primer temporada, tus emociones y tú. Conoce los sentidos y el lenguaje de tu alma. Y como te lo comenté en la entrega anterior, en este video vamos a platicar sobre la emoción del miedo. El miedo se ocupa de las amenazas y los peligros. Su propósito es que tú sientas el peligro antes de que llegue a ti. Es una emoción que está total y absolutamente asociada con tus instintos. Y lo que busca es evitar el daño y que permanezcas a salvo. Cuando la emoción domina en ti, sientes peligro por doquier. Tienes pensamientos y creencias de que todo está mal y que estás insegura, inseguro en todo momento. Si observas detenidamente esta emoción, podrás ver que te va a estar dando información de hacia dónde tienes que dirigirte. Yo digo que es una emoción que utiliza la psicología inversa, porque te ayuda a aprender a través de la información y la acción que tú vas a ejecutar para enfrentar dicho peligro. Es decir, al mostrarte el barranco y hacerte como decir, no, ahí no, esta sensación de no, ahí no, te está haciendo dirigirte en sentido contrario. Pero cuando la emoción domina, cuando la emoción es la que está haciendo que actúes, te puede hacer caer en pánico, en estrés, en ansiedad. En vez de que justo busques cómo ponerte a salvo. Esta emoción busca que a través de lo que tú estás percibiendo, la información que estás recibiendo, busques los medios para procurar tu seguridad física, mental y emocional. Todo esto para que tú puedas alcanzar la paz. Entonces, ¿te das cuenta cómo utiliza la psicología inversa? Te dice, para allá no. Pero si esta está dominando, como está ligada al instinto, pues tú vas a salir corriendo me parece una figura linda, ¿no? Tú vas a salir corriendo despavorido, sin rumbo, solamente buscando ponerte a salvo. Pero cuando tú eres quien está manejando la emoción, entonces conscientemente puedes decidir hacia dónde correr. Si bien si es corre, sálvese quien pueda, cuando estás bajo el influjo y estás entregada totalmente al instinto, va a ser, y sabe Dios a dónde corras. Pero si tú estás consciente de que te está indicando que hay peligro y que tienes que moverte de ese lugar, entonces sí vas a salir corriendo y sí te vas a mover, pero hacia algún lugar en particular. Y su intención, la intención del miedo sería que te movieras hacia un lugar que te brinde seguridad, paz, calma,
dicha. Entonces, el miedo en sí mismo, con esta habilidad de psicología inversa, te va a brindar seguridad, comodidad e intrepidez. Observa, seguridad, comodidad e intrepidez. Quiere decir que el miedo tiene una energía activa, es una energía que te lleva a moverte, a alcanzar tus metas en busca de la salvación y la seguridad. Es una energía veloz, fría, aguda y llena de movimiento. Es una emoción que salta rápidamente hacia la información y la acción. No se queda quieta. Por eso me gusta la figura que te acabo de dar, de que te ayuda a moverte, ¿sí? O sea, corre. Pero si estás bajo el influjo, estás dominado por el miedo, dominada por el miedo, entonces igual y corres hacia el barranco. Pero si estás del otro lado del instinto, ahorita vamos a ver cuál sería el otro lado del instinto, entonces dices, corro, pero ¿hacia dónde? Te tomas como un momentito para el corro, pero ¿hacia dónde? Como te decía, el miedo es una emoción asociada a nuestro instinto de conservación y supervivencia. Entonces, buscaría hablarte de los peligros, pero somos tan complejos. Y bueno, ya si bien es como especie animal que está asociada al instinto, ya hay una parte de nosotros muchísimo más compleja que tiene que ver con nuestra capacidad para buscar opciones frente a ese peligro, ¿no? O sea, es una amiga que te está diciendo, hey, cuidado, hay peligro, vamos a evitar esta zona. Entonces, enciende una alerta en ti. Y esa alerta en ti busca que tú te pongas atento en las posibles alternativas para solucionar pues ese problema. El asunto es que esta capacidad para buscar alternativas puede llevarnos a imaginar situaciones que no son reales. Y estas situaciones que no son reales, aunque pueden estar fundadas en hechos sucedidos en tu experiencia pasada, generan en nosotros ansiedad porque la emoción del miedo te lleva al cambio. Te decía que es una emoción de movimiento. Entonces, como te lleva al cambio, este cambio puede generar en nosotros incertidumbre porque no conocemos qué viene, porque no sabemos hacia dónde vamos y por lo tanto generar en nosotros ansiedad. Y aquí me gustaría decirte que, pues sí, en nuestra sociedad y en la actualidad, los grados de ansiedad, pues eso, pueden medirse por grados. Y a veces la ansiedad es tal que ya no puedes dormir, no comes, hay quien ya no puede salir a la calle o ya no puede relacionarse con las personas. Es decir, este estado de ansiedad ya ha sobrepasado niveles manejables por uno solo. Y quiero invitarte a que busques aquí, justo por aquí, por YouTube, un canal que se llama Desansiedad. En él vas a encontrar muchos videos, muchos programas en donde te dicen qué es la ansiedad, cómo se siente y te dan algunas técnicas, algunos tips para que puedas manejarla. No estás solo, no estás sola. Cuando tú te sientes en un estado de ansiedad, estás sintiéndote en un estado de peligro constante. Entonces, pide ayuda. Eso es lo más importante. Si bien
estos programas que yo estoy haciendo pretenden que tú conozcas las emociones, te relaciones con ellas y puedas de pronto comenzar a establecer esta relación que te permita utilizarlas en tu favor. La sociedad en la que vivimos nos ha llevado a tal punto en que de verdad todos necesitamos pedir ayuda. Entonces, si tú estás teniendo episodios de ansiedad por el miedo fuertes, te pido que recurras a un especialista. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, pero dentro de los psicólogos y los psiquiatras, o dentro de los guías, pues hay quienes se han formado y se han especializado pues en ciertas afecciones, en ciertas condiciones en las que a veces nos encontramos. Entonces busca ayuda, pide a un especialista y a un profesional que te acompañe en tratar y explorar este estado en el que te encuentras. No estás solo y de la ansiedad puedes salir. Pero se requiere, como viene de esta energía del miedo, se requiere que te muevas, que no te paralices frente a él, porque puede ser un miedo tal que te paralice, pero que te tomes el momento de respirar, busques de esa ansiedad y te pongas en contacto con ellos para que te ayuden. Muy bien. Esto me da pie para decirte que yo podría describirte cómo en términos generales y en un lenguaje común se siente el miedo. Pero eso ¿de qué te podría servir? ¿De qué te podría servir decirte yo cómo siento el miedo? Sirve más que te tomes un momento, quizá después de que escuches esta información, y comiences a detectar, te comiences a, por ejemplo, a recordar alguna situación en la que hayas sentido mucho miedo, y sientas en tu cuerpo, porque el cuerpo graba las emociones, tiene una memoria. Entonces, que sientas en tu cuerpo dónde se siente el miedo, cómo se siente el miedo, cuál es su lenguaje, cómo es que el miedo te hace saber que está ahí y que está dándote información. Entonces, cuando sientas miedo, hay dos cosas muy importantes que necesitas hacer. Lo primero es detenerte y respirar. Porque, aunque como te decía, tiene que ver con el instinto de supervivencia y de conservación, y entonces lo principal o lo primero que vas a sentir ganas de hacer es salir corriendo. Hoy ese salir corriendo es más de tipo psicoemocional que físico. Por ejemplo, cuando escuches la alerta sísmica y sientas miedo, en lo que tú tratas de escuchar si eso no es la alerta sísmica, respira. Haz un ejercicio. Cada vez que creas escuchar, porque, bueno, desde que existe la alerta sísmica, yo me encuentro en México y en la Ciudad de México tenemos una alerta sísmica. Y desde que existe, conozco a muchas personas que tienen esta sensación de estarla escuchando, pero no escucharla, y entonces de pronto se paran y como que agudizan el oído. Entonces, cuando tú hagas ese detenerte y agudizar el oído, también practica respirar. Porque en el oído, eso vamos a verlo después, pero el oído tenemos el equilibrio. Entonces, si tú agudizas el oído para saber si está sonando la alerta sísmica y respiras, si tú escuchas que sí es, vas a poder accionar en vez de reaccionar. ¿Ok? Bueno, entonces, cada vez que sientas miedo, trata de practicar, hacer un alto y tomar una inhalación larga y profunda junto con su exhalación. Y lo segundo es preguntarte si lo que estás previendo como peligro
es real o no. Sobre todo, no cuando lo sientas de inmediato, no cuando sientas de manera inmediata el miedo, sino cuando ya sea algo que ha permanecido junto a ti mucho tiempo, o un tiempo considerable, varios días, digamos. Y mira, si bien todas las emociones y todo lo que sentimos es real porque lo estamos sintiendo, hay algunas emociones y hay algunas sensaciones, por ejemplo el miedo, por ejemplo la ansiedad, que están fundados en sucesos pasados, que crean en ti una suerte de imágenes y fantasías sobre fatalidad y sobre que el mundo se va a acabar. Cuando en realidad, pues, quizá tu mundo esté por acabarse y quizá tu mundo esté por acabarse porque está cambiando, pero en realidad no estás en tanto peligro. ¿Sí me explico? Está en peligro lo que tú conoces como seguridad. Por eso es que necesitas moverte. Por eso es que vas a cambiar. Pero como tal, tu supervivencia física no está en peligro. Por eso es muy importante empezar a establecer una relación con el miedo, como esta amiga densa que busca tu seguridad, para que tú la conozcas y veas qué tipo de creencias alimentan miedos infundados. Si bien son reales, son miedos reales porque tú los sientes, son creados por creencias infundados. No tienen hechos que sustenten esa emoción, esa sensación, esa proyección, porque además son una proyección. Te estoy diciendo que te va a advertir sobre el peligro antes que llegue. Entonces cuando tú dices, wow, se enciende esa alerta, tun, 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 peligro. Lo que tú creas es algo real o es infundado. El miedo entonces tiene un ciclo. Tú estás en paz, tú estás en calma, se acerca la amenaza o se acerca el peligro, entonces se enciende una alerta, tú obtienes información sobre por qué se prendió esa alerta, es decir, te preguntas, ves, investigas en ti cuál es el problema, buscas, identificas la solución, accionas sobre de ello, resuelves la amenaza, vuelves a tu paz. Entonces, tu amiga ha cumplido su misión. Es decir, el miedo tuvo éxito porque te llevó hacia un lugar seguro. Pero a veces, cuando se enciende la alerta, nos quedamos ahí. Y te voy a decir por qué. Porque el miedo vamos a identificar 4 dones principales. Tendría la seguridad, la intuición, la paz y la dicha. Esta alerta a la amenaza es la que te va a llevar al don de la seguridad, del miedo. Pero despierta en ti, genera en ti adrenalina. Y en la actualidad somos adictos a la adrenalina. En vez de accionar, en vez de vivir, en vez de tener nuestras experiencias humanas a través de la vitalidad y del prana, de esta chispa de vida original en nosotros, vivimos de la adrenalina y de aquello que genera en nosotros la misma sensación de adrenalina. Entonces, por eso hay muchas personas que son adictas a la cafeína en sus diferentes formas, porque acelera su ritmo cardíaco, lo lleva a esta misma sensación que te da la amenaza, el peligro, y entonces
bueno, ahí está, ¿no? Se segrega la adrenalina y somos adictos, pues, ¿no? Entonces, frente a un peligro se despierta o se enciende esta alerta que genera en ti adrenalina. Está ligada a la intuición, pero como te decía, si tú te quedas más allá de la adicción, si tú te quedas con esta sensación de amenaza y sales corriendo, huyendo, estás reaccionando porque estás en el instinto. Como don es pasarte a la intuición. ¿Por qué? Porque como te decía, en vez de nada más salir corriendo, te preguntas, voy a salir corriendo, pero ¿hacia dónde? Sería lo mismo en el ejemplo del temblor. Escuchas la alerta sísmica. En instinto sales corriendo, pisas a alguien, corres, empujas, gritas e incluso te caes y te lastimas. En intuición, escuchas la alerta sísmica y buscas la ruta de salida. Caminas a ritmo apresurado, pero paso firme hacia la salvación. Instinto, intuición. Te decía que otro de sus dones es la paz, que viene de la intranquilidad. Se asocia mucho también con esto que te hablaba de la adrenalina. Empiezas a sentir como este hormigueo en todo el cuerpo o estas mariposas, y somos adictos a esas sensaciones porque nos hemos llevado a tal grado que ya no sentimos otra cosa más que lo que nos provocamos, así de intenso. Pero nuestra condición natural es la paz y la tranquilidad. Decíamos que sé y sé feliz es el camino para encontrar la plenitud. Y en el camino y estar en plenitud es estar en paz, es estar en calma, es estar en dicha. Y cuando no estás en paz, cuando no estás en calma, cuando no estás en dicha, entonces es que has permitido que estas emociones te controlen, que estas emociones sean las que están con toda tu energía, en vez de que seas tú quien siente la emoción y acciona frente a esa emoción. Cuando estamos entonces en el instinto, cuando estamos entonces en el miedo, en la adrenalina, reaccionamos. Y cuando estamos en la intuición, cuando estamos en la sabiduría, cuando estamos en haber tomado nuestras experiencias y hoy sé qué hacer, entonces accionamos. Reacción, acción. Instinto, intuición. Y bueno, pues el último don del que te hablaba era la dicha, que viene de esta capacidad de nosotros de imaginar y ser también adictos a la catástrofe. Así como somos adictos al drama, que ya hablaremos en el próximo programa sobre el drama, parte de este drama es que sea todo una catástrofe. ¿Qué pasa cuando ahora? Antes era diferente, pero ahora, en la actualidad, estamos en este momento. En este momento, cuando tú ves una película y te dicen, bueno, y todos felices para siempre, dices, ¡ay, qué falso! Así no es la vida. Claro que no. En la vida así no pasan las cosas. ¿Escuchas la frase? En la vida así no pasan las cosas. ¿Será entonces que tú no has permitido que en tu vida todos sean felices para siempre? ¿Será que tu concepto de felicidad es el que no te permite vivir feliz para siempre? Y entonces, como lo necesitamos para sostener esta realidad que nos hemos creado, entonces nos hemos vuelto adictos a que todo sea una catástrofe. E imaginamos un montón de catástrofes donde no las hay, donde solamente te están pidiendo, cuídate.
y tú piensas que el mundo se va a acabar. Sí, se acabó tal como lo conocías. Muévete a lo que sigue. Utiliza esa energía para moverte hacia lo que sigue. Si hay incertidumbre y requiere un periodo en el que puedas volver a encontrarte, te decía, un periodo de restitución, es el momento del temblor, es el momento de estar sintiendo las mariposas, es el momento de estar sintiendo el hormigueo en el cuerpo, es el momento de estar sintiendo esta cosa de que a lo mejor no puedo respirar. ¿Sí? Pero permítete entonces y respira. Permítete entonces y permite temblar. Y después, muévete. Muévete a lo que sigue. Entonces el miedo te está llevando hacia la seguridad, te está indicando que viene cambio, te está indicando que necesitas procurarte medios y formas para ponerte a salvo. El abordaje de esta emoción no estaría completo, por lo menos no para mí, si no te hablara de su parte energética. Y su parte energética, o desde una perspectiva yógica, el miedo lo encontraríamos asociado con el primer chakra, el chakra Muladhara, el chakra raíz. Este, como te lo acabo de decir, es el chakra raíz y está asociado con los instintos de supervivencia y conservación, y entonces al miedo. Cuando tu energía está centrada en este chakra, puedes tener miedo de que te hagan daño física o psicológicamente. Su color es el rojo y su elemento es la tierra. Si yo me pusiera a describirte el elemento tierra, pues ya nos iríamos por otro lado, que sí está asociado, porque todo funciona como una máquina perfecta. Te acabo de hablar del miedo como esa emoción proveniente de tus proyecciones, es decir, de tu mente. Y ahora te voy a hablar del miedo desde ser energético que somos, pero todo está asociado. O sea, este ser energético crea pensamientos, crea ideas, y esas ideas y esos pensamientos son proyecciones y pueden venir de una experiencia etiquetada o interpretada o significada como miedo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que a mí me interesa desde esta perspectiva yógica energética es que al hablarte del miedo como el elemento tierra, es que veamos las cualidades de la tierra. Es sólida, es estable. Aunque pueda pulverizarse, no deja de ser tierra. Es tierra. Entonces, si pudiéramos verlo así, las cualidades de este chakra, las cualidades de este vórtice, de este nodo energético en nosotros, son la honestidad, la integridad, la moralidad y la sinceridad. Este chakra raíz es el cimiento sobre el que construimos y desarrollamos nuestro progreso espiritual. Es el símbolo de el conocimiento, la voluntad y la acción. Como te estoy hablando de esta emoción como energía en nosotros, cuando esta energía está en equilibrio, le va a dar vitalidad y fuerza a nuestro cuerpo físico. Vas a sentir dicha, vas a sentir bienestar y vas a tener esta sensación de tener los pies en la tierra, centrada, centrado, en control de tu vida y capaz de mostrar afecto. Cuando hay exceso de energía en este chakra raíz, entonces te vas a mostrar con actitudes dominantes, egoístas y proclives a la agresión. Cuando hay falta de energía en este chakra, entonces vas a presentar actitudes asociadas con la depresión, con la desconfianza, con la falta de voluntad para ir hacia tus metas y concretarlas.
y con la sensación justo de no tener los pies en la tierra. Como que no puedo aterrizar, ¿sí? Y también se va a reflejar en ciertos desórdenes físicos cuando no está en balance este vórtice energético. Y los desórdenes físicos en los que se refleja es que hay problemas espinales y en las piernas. Este primer chakra raíz te habla también de cómo estás arraigado y de tu sensación de pertenencia. Y profundamente, energéticamente debe permitirte, te da información de cuando estás sintiéndote como que no perteneces y ahí te está faltando la seguridad. La seguridad en ti, la seguridad de saber que perteneces a una gran totalidad que no solamente se manifiesta en otra persona, que ya hablaremos de eso en el siguiente programa, sino que se manifiesta en una gran totalidad de esto enorme que es la Tierra, de esto enorme que es el universo infinito. Nosotros somos una pizca, pero una pizca necesaria, una pizca parte de. Entonces, el chakra raíz te habla de esas raíces profundas de ti aquí. Estás teniendo tu experiencia humana aquí en la Tierra y es aquí en la Tierra a la que tú tienes que arraigarte, a la que tú tienes que llevar tus raíces lo más profundo que puedas. Wow. Hablar de las emociones pues tiene muchas vetas y podría tomarnos programas larguísimos. Y de verdad que yo pretendo que estos programas sean cortos para que no te veas abrumado por muchísima información, sino que te veas más bien como alentado a buscar tú más información y establecer una relación, como te vengo diciendo, una relación nueva, una relación auténtica con estas sensaciones, con estas vivencias en ti, porque te están aportando algo. Entonces, pues para terminar este capítulo del miedo, te diría algunas cosas que me parece importante. Trata de aprender de todo lo que tú hagas, trata de aprender a utilizar tus recursos, trata de conocerte para que entonces tu estrés, tu ansiedad no dominen en ti. Quizá cuando tú aprendes a utilizar estos recursos, cuando comienzas a conocerte, vas a poder observar que a lo mejor la ansiedad no se te va a quitar de la noche a la mañana. Que tu estrés no lo vas a resolver a menos que realmente pongas atención en aquello que tú tienes que cambiar. Pero lo primero y lo más importante es que comiences a establecer esta relación, que comiences a conocerte, comiences a aceptar que aunque eres muy fuerte, aunque eres muy poderoso, poderosa, aunque eres luz, aunque eres amor, compasión, también sientes miedo. Y cuando sientes miedo y lo aceptas, entonces todo puede transformarse. En este sentido, me gustaría mucho que observes que somos seres complejos y totales. Entonces, al ser seres complejos y totales, no va a ser suficiente con que te tomes una pastilla para trabajar con tu miedo. No va a ser suficiente con que vayas a un programa de flores de Bach, por ejemplo. No va a ser suficiente con que alguien te alinee los chakras. ¿De qué te sirve que alguien más te alinee los chakras? Todo esto no va a ser suficiente con que solamente vayas al psicólogo y hables sobre el miedo. Somos complejos, somos totales. Entonces vas a tener que hacer todo. Vas a tener que hacer cosas que tengan que ver con tu cuerpo físico, flores de Bach. Vas a tener que hacer cosas que tengan que ver con tu mente, psicología, psiquiatría, y vas a tener que hacer cosas que tengan que ver con tus vórtices y con tu ser energético.
chakras, yoga, ¿sí? Todo. Tienes que hacerlo todo, porque somos un todo. Pero lo más importante es que todo lo que tú hagas venga de ti para ti. Por eso te decía, ¿de qué te sirve que alguien más te alinee los chakras? Te sirve 20 minutos, te sirve un día, 2, 3 quizá, pero no más. Porque después, la que sigue con los mismos hábitos eres tú. El que sigue con los mismos hábitos eres tú. Entonces, una alineación de chakras que te hizo alguien súper buenísimo, no te va a durar si tú no te sostienes, si tú no haces un cambio que sostenga y que nutra esa alineación. Entonces, cuando yo te hablo de los chakras y de sus colores y de sus propiedades, cuando te hablo de dónde viene el miedo, cuando te hablo mentalmente y proyectivamente de qué se trata el miedo, de lo que se trata es que tú veas en ti y busques en ti cuáles van a ser esas herramientas para identificar su lenguaje y comenzar a entender qué es lo que te quiere decir cuando se te presenta. Muy bien. Entonces, trata de escuchar a tu amiga el miedo como esa emoción que te está hablando de los peligros en el camino. Busca entenderla como esa energía que se relaciona con tu capacidad para saberte parte de un todo, como un elemento, además, que te aporta estabilidad, seguridad. Puedes desarrollarla, equilibrarla, si eres honesta, honesto, congruente, íntegro y sincero. El miedo. Esa amiga densa que busca tu seguridad. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que lo que hayas escuchado sea de utilidad para ti. Si tienes alguna pregunta o comentario, pues déjalo en los comentarios o escríbenos, ya sabes nuestra dirección, frecuenciascreativas@gmail.com, y con todo gusto atendemos tus solicitudes, atendemos tus comentarios. Yo soy Harisang Gatkor y bueno, pues nos vemos prontito. Satnam.